El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta insiste en que se avecinan semanas de duras negociaciones. Hoy se han comenzado a poner condiciones a los posibles acuerdos y el primero en hacerlo ha sido el dueño de las llaves, es decir, el partido de Francisco Igea. Dice el secretario general de Ciudadanos que solo pactarán con los varones socialistas que renieguen de las políticas territoriales de Pedro Sánchez. Pero al mismo tiempo, Igea insiste en que ha llegado el fin de una era aquí en Castilla y León. Lo que viene, pues no lo sabemos de momento. Comenzamos. Nuestra imagen del día la protagonizan las direcciones regionales de los partidos que esta mañana se han reunido para analizar esas elecciones del domingo, la del Partido Socialista para examinar el triunfo histórico y diseñar las estrategias con las que convencer a Ciudadanos para que sus 13 procuradores permitan a Luis Tudanca ser el nuevo presidente de la Junta. Por su parte, la dirección del Partido Popular también se reunía para valorar el pésimo resultado del 26M y para poner en marcha los comités negociadores con los que pretende convencer a Ciudadanos de que el presidente debe ser Alfonso Fernández Mañueco. Primera reunión del PSOE de Castilla y León tras su triunfo electoral, día de análisis y de satisfacción por los buenos resultados. Los castellanos y los leoneses han hablado alto y claro. Pero para gobernar, el líder socialista necesita Ciudadanos y de momento no tiene su apoyo. El tiempo del diálogo se abre ahora, con mucha prudencia, con humildad y con generosidad. Ese diálogo por ahora no tiene fechas ni tampoco líneas rojas marcadas desde el PSOE. No se puede empezar un diálogo con prudencia, con humildad y con generosidad si empezamos a ponerle piedras en el camino. Por parte de los socialistas, Luis Tudanca insiste. La única voz que habrá será la de Castilla y León. Y por eso espera que tampoco haya interferencias desde Madrid por parte de Ciudadanos. A la pregunta sobre si renegaría, como plantea la formación naranja, de algunas políticas de Sánchez, Tudanca responde así. Yo espero que todos los partidos antepongamos los intereses de Castilla y León por encima de cualquier otra cosa. El líder socialista no descarta una posible coalición, aunque recuerda. No vamos a entrar ni en subastas, ni en mercadeos, con el voto de los castellanos y los leoneses, ni con las instituciones de esta tierra. De esta forma rechaza cualquier acuerdo que implique cambiar el gobierno de un territorio por el de otro. El Partido Popular también ha reunido a su dirección autonómica y ha puesto en marcha dos comités negociadores, uno regional que presidirá el propio Alfonso Fernández de Mañueco y otro de apoyo a las negociaciones provinciales que coordinará el secretario autonómico Francisco Vázquez. A la espera de lo que diga Ciudadanos, el PP insiste en su mensaje de bloques y señala que las elecciones las ha ganado el del centro-derecha. El Partido Popular arranca las negociaciones y se pone a disposición de Ciudadanos. Hablar con Igea, hablar con quien sea necesario, de Partido Ciudadanos a su entera disposición. De manera individual, de manera colectiva. Sin líneas rojas tampoco en los aforamientos para los miembros del gobierno regional. Bueno, eso habrá que negociarlo y dialogarlo, pero en cualquier caso no es ninguna línea roja. Mañueco cree que el acuerdo de centro-derecha es lo que han pedido los ciudadanos. Nos han pedido dialogar y desde luego por nuestra parte, por la parte del Partido Popular de Castilla y León, conmigo al frente, por dialogar, por negociar, por acordar, por pactar, no va a quedar. Y resalta las incompatibilidades de un acuerdo con el PSOE. Todos y cada uno de los miembros del Partido de Ciudadanos, desde el principal, que es su presidente nacional, Rivera, hasta los más humildes, insistían en que con el sanchismo no. Y hombre, creo que todos tenemos claro que si hay una persona que es sanchista hasta la médula, ese es el candidato del Partido Socialista. Y también su política fiscal. El PP ha creado dos comisiones negociadoras, una regional donde estarán Mañueco, de la Hoz, Carriedo e Isabel Blanco y otra de apoyo a las provincias. No se cierran a un gobierno de coalición y niegan que pueda haber cambios de cromos con los ayuntamientos. Tanto Alfonso Fernández Mañueco como Luis Tudanca están pendientes de lo que diga y de lo que escriba Francisco Igea. Y el candidato de Ciudadanos sigue diciendo cosas que los demás tenemos que interpretar.
Hoy en su perfil de Facebook, por ejemplo, insistía en el mensaje de cambio. En alusión al PP, Igea subraya que la población castiga años de soberbia y clientelismo y que estamos ante el fin de una era. El candidato de Ciudadanos anticipa que hay por delante semanas de duras negociaciones, pero que habrá cambio, que es lo prometido, y que Ciudadanos actuará con responsabilidad. También es cierto que lo que dice en su perfil de Facebook es más o menos el discurso que ha mantenido durante las últimas semanas y que tampoco nos ha aclarado demasiado. A la espera de que se cierren los pactos que terminen con estos ciclos electorales y que podamos recuperar la tranquilidad sin urnas en el horizonte, vamos a preguntar a uno de nuestros analistas de cabecera por los resultados de estas elecciones del domingo y por los pactos que se pueden derivar de las mismas. En Salamanca nos espera el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, don Manuel Alcántara. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Usted quién cree que va a ser el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León? Uy. Difícil cuestión, ¿no? Y más escuchando, ¿no?, a los distintos líderes, ¿no?, y sus posiciones. Yo creo que hay aquí tres variables que son fundamentales y que todos conocemos, ¿no? La primera tiene que ver con si los pactos que se acuerden, diríamos, en Madrid, van a tener un componente obligatorio para todo el país. La segunda cuestión es en qué medida en esos pactos entra un tercero en discordia, que en el caso de nuestra comunidad no lo es, porque no tiene fuerza suficiente, que es el caso del partido Vox. Y la tercera, que es a mí personalmente, como ciudadano de este país, como español y también como politólogo, más me preocupa, es cuánto va a seguir pesando la política identitaria en este país frente a otro tipo de políticas, como son las políticas fiscales, sociales, de obras públicas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el pequeño escenario en el que nos vemos. ¿Por qué doy mucha importancia a esto último? Porque, por desgracia, la obsesión de Ciudadanos está en su propia naturaleza. Ciudadanos, no hay que olvidarlo, es un partido que nace en Barcelona y nace como reacción a un nacionalismo identitario muy duro como es el independentismo catalán. Entonces, Ciudadanos lleva en su ADN la cláusula de que todo lo que sea hablar, plantear cuestiones con respecto al asunto catalán es una línea roja. Y esto es lo que contamina, yo creo, todas las políticas, ¿no?, de este país. Porque Ciudadanos, en principio, debería ser un partido político, digamos, centrista, con una vocación centrista, que pudiera servir de comodín, como por ejemplo en Alemania durante mucho tiempo fue el Partido Liberal, para jugar en virtud de ciertas políticas con la izquierda o con la derecha. Y eso no lo hace Ciudadanos porque está obsesionado por el tema identitario catalán. Claro, por eso le quería preguntar, ¿no?, por dónde se van a decidir definitivamente los pactos, si en Castilla y León o en Madrid, y por ese último discurso de la Dirección Nacional de Ciudadanos, donde ha venido a decir o a pedir a los varones regionales del PSOE que si quieren llegar a acuerdos con Ciudadanos tienen que renegar poco menos de la política de Pedro Sánchez y estar de acuerdo en aplicar el 155. Exacto. Claro, pero exactamente, pero solo en un punto. O sea, fijémonos que no es en puntos que tengan que ver con reforma educativa o reforma sanitaria o, como decía antes, reforma fiscal o incluso algo tan importante como es el tema de las pensiones, ¿no? Parece que solo existe el tema catalán sobre la mesa de la política. Y sí, evidentemente es un tema importante, es un tema que nos preocupa a todos, pero no debe ser el tema, ¿no? Y entonces, pero Rivera no puede salir de esa, diríamos, de ese círculo de hierro que, como le decía antes, está inscrito en su ADN. Si nos fijamos en el caso de Andalucía, el argumento era que había que echar del poder a un partido que llevaba muchísimo tiempo en el gobierno de Andalucía, ¿no?, y que eso había generado prácticas clientelares, corruptas, etc. Bueno, ese argumento puede ser válido pues, para la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, o para nuestra comunidad, ¿no? Y sin embargo, ahí no aparece ese argumento, aparece el argumento, ya digo, identitario. Bueno, es verdad que es un argumento que utiliza cada vez que se le pregunta el que sí que es candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, pero es verdad que Igea ha sido un verso suelto y que desafió, de hecho, a la propia dirección de Ciudadanos cuando eligieron al candidato, en aquel caso la candidata a la presidencia. Claro.
Y es que lo entiendo, porque estas elecciones lo que se está dirimiendo es el futuro de Castilla y León y los problemas de Castilla y León. Y los problemas de Castilla y León no son los problemas de Murcia, ni los problemas de Madrid, ni los problemas de Cataluña, son problemas muy específicos. O sea, tenemos un problema de envejecimiento, tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema que está en la propia naturaleza del territorio de Castilla y León. Entonces, eso requiere políticas específicas para nuestra comunidad y para eso les hemos elegido, para confrontar los problemas que tiene nuestra comunidad aquí y ahora, no para hablar de lo que pueda suceder en Bruselas. Para eso hicimos las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones generales las hicimos para lo que va a pasar en el conjunto español, en el conjunto de nuestro país. Pero yo creo que ese es el problema, ¿no?, de no saber o no querer discernir territorios, ¿no? Y como politólogo, y es verdad que en nuestro país no se suele dar el caso, ¿qué opciones le da a Francisco Igea para que, utilizando su fuerza, la que le dan en estos momentos esos 13 procuradores, pueda, por ejemplo, postularse como candidato a la presidencia de la Junta? Bueno, eso sería, ojo, no es que sea imposible, porque hay casos en política comparada de que el tercero en una elección terminó siendo presidente, evidentemente en la lógica coalicional. Exactamente, puede ser, y yo qué sé, estoy pensando, yo que sé, hace veintitantos años en Bolivia, por ejemplo, pasó eso, y en algún otro país europeo. Pero, o sea, evidentemente podría ser, porque no olvidemos una cuestión, las elecciones sirven para dos cosas, para representar y para formar gobierno. La representación está en manos de las personas, de los hombres y mujeres que han sido elegidos procuradores, en el caso de Castilla y León. Y ahora estos procuradores se tienen que poner de acuerdo en formar gobierno. Entonces, incluso, y también lo hemos visto en Italia, podrían ponerse de acuerdo en una persona que ni siquiera hoy está dentro de la clase política, ¿no?, porque es una decisión soberana de las Cortes. O sea que entonces no sería alocado. Sería difícil y habría que explicarlo a los electores, pero no sería imposible y no va contra derecho, ¿no?, ni tampoco contra una lógica política laxa, diríamos, ¿no? Yo creo que hay que volver a algo que nos estamos olvidando mucho, y es que la política tiene que ver con hacer políticas. Las políticas responden a los problemas de los ciudadanos a través de soluciones. Entonces yo creo que, digo yo, el Partido Socialista podría aceptar una presidencia de Ciudadanos bajo la premisa de que políticas fundamentales que están en el programa del Partido Socialista se fueran a cumplir. Hablando precisamente del Partido Socialista, sí que le quiero pedir opinión por los resultados del domingo. El gran triunfador ha sido, sin lugar a dudas, Luis Tudanca. ¿Cómo valora esa victoria del PSOE en Castilla y León, algo que no ocurría desde 1983? Además, ha encadenado esas dos victorias consecutivas, la del 28 de abril. Exactamente, evidentemente. Pues es histórica, ¿no? Yo creo que han venido haciendo un buen trabajo. Cierto es que se han beneficiado del hundimiento de Podemos en nuestra comunidad, que ha sido un auténtico fracaso, eso sí que ha sido una flor de un día, y entonces ha sabido reagrupar el voto de la izquierda. Yo creo que se trata de un liderazgo tranquilo, de un liderazgo bastante sensato, y que ha sabido construir en torno a él un buen equipo. ¿Y a qué achaca el hundimiento, la caída importante en 13 procuradores, nada más y nada menos, del Partido Popular? Bueno, es una hipótesis, y esto como profesor de ciencia política hay que demostrarlo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que Podemos fuera un partido tan vertical, tan caudillesco o caudillista, tan centrado en la figura de Pablo Iglesias, no le ha permitido crecer suficientemente, desarrollar tejido, desarrollar malla partidista, no solo en nuestra comunidad, sino en otros sitios. Y esto es lo que, cuando la figura de Pablo Iglesias se ha debilitado, se ha deteriorado más que debilitado por distintos asuntos, cuando en la Comunidad Autónoma de Madrid tuvieron la crisis con la separación de Íñigo Errejón, etcétera, yo creo que eso ha mandado unas señales tremendamente negativas al electorado potencial de Podemos, o un electorado que a lo mejor al principio estaba disgustado con el Partido Socialista, y este electorado ha vuelto al Partido Socialista.
Para que no parezca esto el teléfono estropeado, es verdad que le había preguntado por el hundimiento, la caída de escaños en el caso del Partido Popular, aunque me ha respondido evidentemente por otro de los damnificados de la noche, que ha sido sin lugar a dudas Podemos, pero volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué? ¿A qué lo achaca esa pérdida de apoyos del Partido Popular en una comunidad donde, y volvemos a un tópico, siempre se había dicho que era el granero de votos del PP? Claro, pero yo creo que hay un cansancio, ¿no? Y esto al final, claro, el problema es cuándo llega, cuándo se termina, cuándo la gente dice ya estoy cansado, ¿no? Entonces yo creo que hay un cansancio en el electorado, y eso es algo también por otra parte muy natural y de cualquier sociedad y de sociedades maduras, y la nuestra es una sociedad madura, no lo digo en términos solamente de la edad, sino en términos madura políticamente, pero también no conviene no olvidar a todos los escándalos y todos los problemas de corrupción que ha estado presente en el Partido Popular, ¿no? O sea, ya digamos que las noticias pasadas 48 horas, 72 horas, parece que ya no son noticias, pero en esta comunidad han ocurrido cosas muy graves de las que ha sido responsable por acción o por omisión el Partido Popular. ¿Y cómo cree usted que podría afectar el cambio de cabeza de cartel? Es decir, los cambios entiendo que no suelen ser fáciles, pero hasta hace poco tiempo, hasta hace 4 años, el candidato era Juan Vicente Herrera y ahora es Alfonso Fernández de Mañueco. Bueno, yo creo eso me parece que menos, ¿no? Que el presidente Herrera, bueno, había logrado consolidar una figura y yo diría un talante, bueno, pues de cierta moderación, etcétera. Pero yo creo que en el fondo nuestros partidos políticos, o por lo menos nuestros partidos tradicionales, y hablo como tal al Partido Popular y al Partido Socialista, son cuadros que no requieren necesariamente de liderazgos. No digo que el liderazgo no importe, pero que el partido político marcha por sí solo, ¿no? Y que ha generado unas identidades y que la gente más o menos le sigue y está atento a lo que el partido propone, etcétera. Entonces, yo no creo que Fernández de Mañueco sea él en sí mismo responsable de la pérdida del Partido Popular. Yo creo que esto estaba cantado y que venía de la propia dinámica, ya digo, de desgaste y de corrupción, ¿no? que ha estado presente en el propio Partido Popular, ya diría, en los últimos 5 o 6 años. ¿Y cómo cree usted que van a afectar estas elecciones autonómicas, municipales y europeas del domingo en lo que es el conjunto de la política nacional? Se lo pregunto por 2 cuestiones, porque parece que Podemos ya no tiene el peso que podía tener la semana pasada de cara a condicionar el futuro gobierno de Pedro Sánchez, y parece que desde el Partido Socialista se están haciendo muchos guiños a Ciudadanos, ¿no?, para que levante ese famoso cordón sanitario y que puedan llegar a acuerdos. No sé si solo en las comunidades y en ayuntamientos o también incluso en el propio gobierno central. Sí, las 2 cosas son correctas. Lo primero es obvio, Pablo Iglesias quería estar en el Consejo de Ministros, se vio en el Consejo de Ministros, se vio que tenía una fuerza, pero esta fuerza los electores se la han quitado el domingo. Entonces ahora está muy disminuido y eso supone que su capacidad de presión ante Pedro Sánchez es mucho mayor. Y entonces yo creo que Pablo Iglesias, a quien por cierto prácticamente no se le ha escuchado en las últimas casi ya 48 horas, yo creo que es consciente de esta limitación. Y en cuanto a las líneas rojas y a la mala relación que tienen Rivera y Sánchez, y digo Rivera con Sánchez, no creo que sea en el otro sentido, no hay que olvidar que las líneas rojas las ha puesto siempre Ciudadanos, y eso complica también la vida al Partido Socialista a la hora de aproximarse en algún tipo de políticas. Pero repito, mientras Ciudadanos esté poniendo encima de la mesa la cuestión catalana como la cuestión principal de su política y el famoso 155, no hay nada que hacer. Don Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, gracias por atendernos de nuevo para analizar lo que ha ocurrido después de esta jornada electoral. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Hacemos aquí, después del análisis, un pequeño paréntesis para la publicidad. Después seguiremos también hincándole el diente a la actualidad, pero será con nuestros tertulianos. Hasta ahora.